Bienvenidos a este ciclo de encuentros, diálogos que enseñan. Agradecerles, Mónica, Gustavo, Mario, por haber aceptado la invitación. Comentarles un poco, el ciclo que estamos pensando, que se llama de encuentros, de diálogos que enseñan, es un espacio para tratar de interferir e intervenir en la conversación pública, que sea un espacio también de diálogo, de debate, con una mirada crítica en poder abordar lo que es hoy el Estado y una política que consideramos central, que es la educación, ¿no? Yo por lo menos soy un convencido de que en estos momentos tan complejos de la Argentina, contexto de desigualdad, de pobreza, de inflación, no solamente es necesario lo que hoy se está denominando un plan de estabilización con respecto a ordenar la macroeconomía o el descalabro macroeconómico que tiene la Argentina, sumado a lo que puede ser un plan para el despertar emprendedor y productivo, es necesario para nuestro país, para nuestra querida Argentina, para pensar verdaderamente el desarrollo, poder construir un proyecto educativo, repensar un proyecto educativo y donde, como les decía, tenga la educación como política central del porvenir. Así que muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación para este diálogo que pretende enseñar y que podamos reflexionar y pensar de manera colaborativa y colectiva. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea... Vamos a abordar tres temas que tienen que ver con evaluación, con aprendizajes y con la formación docente, pero antes de poder entrar en estos temas puntuales, les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes que tiene que ver que nos puedan decir en forma breve cuál sería para ustedes el problema más urgente para mejorar hoy o para poder abordar la cuestión educativa. Creo que el principal problema es que hoy la escuela no educa, no cumple su función esencial, más allá de que tiene otras funciones, y que justamente lo que hay que tratar es volver a recuperar el rol de la escuela. Y esto se puede ver en distintos lados. No educa en la primaria, no alfabetiza como se espera en los primeros 3 años de ese primer ciclo. En el secundario no forma y no titula con los saberes que se espera, y la escuela tampoco prepara con las herramientas para salir tanto al mercado de trabajo como al sistema de educación superior. Creo que ese es el principal problema, que tiene sus causas, ¿no? Pero que ese sería el principal problema a abordar. Gustavo. Acuerdo totalmente. Me parece que el problema de la enseñanza en la escuela primaria es sustancial y sobre todo porque en los últimos tiempos venimos hablando de la escuela primaria como un lugar que no cumple efectivamente el rol que le ha asignado históricamente la sociedad en Argentina y que creíamos de alguna manera, o por lo menos la opinión pública no ponía en discusión, ¿sí? Bueno, la alfabetización de lo que hablaba, pero no solamente la inicial, sino que tampoco cumple ese rol cuando hablamos de los chicos que terminan, ya sea en 6º o en 7º grado, depende de la jurisdicción, esa escuela primaria. La escuela secundaria es un problema que venimos discutiendo hace 30 años y que no hemos sabido... No encontramos una salida. Se ha intentado, de hecho hay, digamos, un montón de proyectos funcionando en las distintas jurisdicciones. Según mi saber entender, no han podido dar una respuesta eficaz a este problema. Pero la cuestión de la enseñanza en toda la escolaridad es central, ¿sí? Desde el nivel inicial hasta la secundaria. Todo, el recorrido creo que es muy importante lo que se haga allí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica y con Gustavo. Suelo tener una mirada de lo educativo por afuera del sistema escolar. Si a tu primera pregunta, lo primero que me surgió a la cabeza es mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Con menos pobreza, mejora la escuela. Con mejores instituciones, mejora la educación del conjunto de la sociedad. Con ejemplaridad en la función pública, mejora la educación al interior de las escuelas. Si a esto le agregamos lo que desde el interior de las escuelas plantearon
Mónica y Gustavo, creo que estaríamos en un buen camino. Pero la escuela no es una variable independiente, la educación no es una variable independiente. Entonces, me parece que hay que pensarlo desde el conjunto, del todo de la sociedad, y desde ahí se va a mejorar el conjunto también del sistema educativo. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo, pero creo que ese argumento podría llevarnos a pensar que entonces hasta que no mejoren las condiciones externas en la escuela, y la escuela justamente siempre fue y ha perdido ese rol de romper esa reproducción de la desigualdad, digamos, ¿no? La escuela es un motor para romper con esa inercia. El tema es que tiene que cumplir su función. Mónica, yo no lo planteo como un antes y un después. No, son todos juntos, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que todo junto, y por eso lo que decía al principio, ¿no? Creo que en el debate que viene en la Argentina, y más en un año electoral como este, soy un convencido, y creo que ustedes van a compartir, que no hay posibilidad, y yo insisto mucho esto, ¿no? En el debate dentro de Juntos por el Cambio, pero a su vez también en el Parlamento Nacional, que no va a haber un proyecto o una expectativa de desarrollo importante para la Argentina, sino repensamos un proyecto educativo que por supuesto contemple estas cuestiones. Como les decía al principio, en Diálogos que Enseñan, nosotros queremos insistir en este ambiente de diálogo, que sea un diálogo plural, donde podemos tener coincidencias, pero a su vez también podamos trabajar y conversar sobre las diferencias, y que esas diferencias sean bienvenidas para poder seguir, si se quiere, acrecentando algo que hoy me parece que está un poco ausente en el debate público o en la conversación pública, que es la importancia de la educación. Entonces, ahí vamos a meternos un poquito en los temas que elegimos, que tienen que ver. El primero que queremos abordar es evaluación. Entonces te voy a preguntar a vos, Gustavo, si crees que un sistema de evaluación robusto puede mejorar la educación en la Argentina. Sí, efectivamente sí, y por lo menos mi mirada a esta altura es que no solamente tenemos que hablar de la evaluación periódica sistemática de chicos y chicas tanto en primaria como en secundaria, sino hay que pensar seriamente en la evaluación de los docentes, en la evaluación de aquellos estudiantes de los profesorados, ¿sí? que en algún momento van a ser docentes, o que muchas veces en paralelo mientras estudian ya cubren cargos docentes, y de las instituciones de formación docente. Me parece que hay que hacer un programa integral de evaluación que se independice un poco de los gobiernos de turno. Ustedes saben, cada vez que aparece un operativo, ya sea nacional o internacional, empezamos a discutir si se toma, si no se toma, a quiénes, cuándo, por qué. Bueno, yo creo que aquí hay que dejar esto plantado. Algunos países de la región lo hacen y cambian, Chile, por ejemplo, alternan sistemáticamente, ¿no? Más la derecha, más la izquierda. Sin embargo, incluso el último gobierno, que podría pensarse como más de izquierda, con las dificultades que tiene, toma las evaluaciones, eso no se discute, la sociedad sabe que eso funciona así, y me parece que es algo que tenemos que aprender. Bueno, Así no, estoy de acuerdo, y quisiera agregar las razones de por qué es necesario evaluar. Tiene que ver con que cuando uno define políticas, no puede definir políticas a ciegas. Uno se definen programas, planes, abundan, pero nunca hay claridad de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Entonces, con un sistema de información robusto, que incluya a las evaluaciones estandarizadas periódicas, pero también a mucha otra información, va a ser posible ir no solo definiendo las políticas públicas, sino ir monitoreándolas a ver si están cumpliendo su objetivo. O sea que la evaluación también va a operar sobre las propias políticas que el Ministerio de Educación Nacional o las provincias se dan. Entonces, por eso creo que es fundamental, para no ir a ciegas, para tener claridad si se va por el mejor camino, si es la alternativa mejor la elegida. De vuelta de acuerdo con las dos intervenciones previas. Yo ahí después te metería, digamos, como para agregarte, te agrego una pregunta y que puedas continuar a lo que decían Gustavo y Mónica.
Los tres tuvieron distintos tipos de experiencias y responsabilidades en el ámbito de la educación. Vos, Mario, pero después, por supuesto, cada uno también puede dar su opinión. ¿Consideran que tenemos verdaderamente instituida una cultura de la evaluación en la Argentina? Bueno, en parte lo que mi intervención iba en ese sentido. Y reitero un poco lo que planteé en mi intervención anterior. Habría que instalar una cultura de la evaluación en el conjunto de la sociedad argentina. Habría que evaluar también las políticas, no solo las educativas, en conjunto las políticas. De hecho, se evalúan la sociedad porque vota cada 2 años o cada 4 según el cargo al que se elija. Pero se ha recorrido bastante tiempo, justamente hacía referencia a experiencias de gestión. Cuando nosotros tuvimos la gestión en la ciudad, el tema de evaluación tenía mayormente resistido y un grupo de gente que lo empujaba. Hoy en día creo que es al revés. Hoy en día creo que está bastante instalado la necesidad de evaluar, lo imprescindible que es evaluar, como decía Mónica, para la formulación de políticas, y hay como un reconocimiento a que esto es bueno y positivo para el desarrollo. Y habría que evaluar todo, como pasa en los países que les va mejor, aquellos que tienen un mejor desarrollo económico y un mejor desarrollo humano, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la cultura del más o menos, ¿no? Eso tan nuestro que lo atamos con alambre. Bueno, hay que descartar eso de raíz y empezar a pensar en la evaluación para la mejora permanente, en todo. Cuando yo me siento a tomar un café, quiero que el mozo que me lo trae me lo pueda servir bien, como corresponde, y no que me vuelque el pocillo arriba del plato. Bueno, cuando pongo un docente en primer grado, quiero que en primer grado enseñe a leer y escribir a los chicos y evaluarlo a él y a los chicos según los resultados. Sí, yo creo, ¿no? Coincido, creo que no solamente es esta costumbre argentina de lo atamos con alambre, sino que hemos como institucionalizado el como sí. El como sí. Entonces ahí, ¿ustedes creen que el aseguramiento de la calidad puede hacerse? Porque bueno, podemos coincidir que hoy ya nadie pone en dudas o discute que tenemos que evaluar. Evaluar a nuestros chicos. Yo te diría que hasta ahí. Bueno, por eso. Pero bueno, tomando de que, digamos, el paso siguiente, que es evaluar a los docentes. La cultura, exactamente. Por eso, sobre todo por el lado de los gremios. Yo no tengo una impresión tomada desde la docencia en general. Sí, la resistencia de los gremios. Por eso yo creo, digamos, que vamos a coincidir acá, que tenemos que valorar a los chicos, que principalmente asisten a lo que es la educación obligatoria, desde el nivel inicial al nivel medio, pero que también tenemos que poder evaluar a los docentes en cómo se están formando en los distintos institutos de formación docente, pero a su vez también una evaluación después cuando están en el ejercicio de la docencia en cada una de las aulas, y como creo que decías vos, Mónica, pero que creo que van a compartir Gustavo y Mario, también evaluar las políticas educativas que se imparten desde el Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios de educación jurisdiccionales. Entonces ahí, digamos, cómo robustecemos la cultura de la evaluación, y ahí es si aseguramos la calidad y que eso si se podría hacer desde un instituto de evaluación, ¿no? Porque parte también de cuando discutimos evaluamos, para qué evaluamos, lo hacemos desde cada uno de los ministerios o generamos una herramienta, una nueva institucionalidad que pueda robustecer o acompañar esta cultura nacional. Exactamente, nacional. Yo creo que compartiría la relativización de hasta qué punto está la cultura instalada. Creo que estamos mucho más avanzados que un tiempo atrás, pero creo que la clave para generar una cultura de la evaluación es tener claridad en el discurso del para qué de la evaluación, porque muchas veces la evaluación está asociada al control y a las implicancias que esa evaluación puede tener. Por ejemplo, el gran tema de los docentes, perder el trabajo. Entonces, dentro de esa creación de cultura, hay que transmitir que la cultura es para mejorar, ¿sí? Y que eventualmente allí donde haya problemas es donde la evaluación va a permitir saber a dónde actuar, eventualmente con ayuda, con capacitación si es a los docentes, con recursos si es a una escuela que no puede desarrollar su proyecto institucional. Por eso me parece que toda la información que se recupera de los procesos de evaluación tienen que ir a las escuelas y las escuelas hacer uso de eso. O
O sea, que todos vean los resultados de la evaluación, insumos propios para mejorar. Entonces, ahí es como cuando se destrabaría ese temor o esa sensación de amenaza que representa la evaluación para muchos sectores educativos. Bueno, ahora... A ver, de todas maneras ahí hay un tema ríspido, no sé si lo es. Se han creado instituciones como el INET, el Infod, que tomaron otras áreas, la educación técnica, la formación docente, y hay una discusión, cierta tensión entre distintas miradas respecto de estos organismos. Estos dos no son autárquicos, un instituto de evaluación te diría que casi necesariamente necesitaría autarquía. Sí. Pero cada vez que creamos en Argentina una institución autárquica, también tenemos dificultades, ¿sí? Esa es la verdad. Digo, nos pasa con las universidades, Marquina te puede dar cátedra sobre esto, la autonomía absoluta que tienen en el país, estas universidades hace que tengamos una oferta totalmente inequívoca. Pero bueno, es un tema filoso, digamos. Obvio que cuando les hice esta pregunta, uno no quita la responsabilidad primaria e indelegable que puede tener el Ministerio de Educación en lo que son, digamos, la cuestión de definición de políticas educativas, por supuesto en el marco del Consejo Federal de Educación, digamos, porque tenemos que respetar también, digamos, la cuestión que es una limitación importante. Sí, de limitación y de respeto también a las autonomías provinciales. Pero cuando discutimos esto es, digamos, ¿qué siento yo? ¿No? Que muchas veces los ejecutivos, cualquiera sea el signo político, que cuando llega a poder administrar y a decidir o llevar adelante algún tipo de política educativa, muchas veces se resiente porque no quiere ser evaluado, mirado por un organismo que puede tener, me parece que es la importancia que muchas veces se busca de esta cuestión de la autonomía, de la autarquía y de cierta independencia a la hora de poder producir esos datos que no son ni para penalizar ni para perseguir, sino que son de qué manera vamos a, como bien decíamos, a una mejora permanente, no solamente para saber a dónde estamos parados, sino también para hacia dónde queremos ir, ¿no? Una función del Ministerio es establecer contenidos mínimos comunes para todo el país, establecer estándares de calidad. Y necesariamente lo que se deriva, por lógica formal, es la evaluación para ver el cumplimiento de objetivos. Mónica introdujo una palabrita recién que es interesante, que es la del control. Mucha gente está muy preocupada por el control. Yo digo, control para verificar el cumplimiento de objetivos, no para sancionar. Así es. Vamos a verificar si se cumplieron los objetivos. Y control para ayudarte a mejorar. Y además eso, control para ayudarte a mejorar. No hay que pensarlo en términos de penalización, por eso, si no se cumple, sino de, hay que dar incentivos. Al contrario, vos tenés determinadas instituciones con problemas, bueno, hay que dar incentivos para la mejora, no penalizar, no te voy a sacar esto, te voy a dar esto otro porque vos institución o vos docente necesitas determinadas herramientas para mejorar, porque esa es la idea. Respecto del instituto, yo lo que digo, el grado de autonomía es lo que quizás haya que discutir. Lo que sí, una característica clave y que va en línea con lo que vos decís, es que un instituto de estas características tiene que tener algo, y es la expertise. Hay un saber ahí. Muy técnico. Y ese es muy técnico, y por eso es necesario que ahí estén los mejores que sepan hacer eso, ¿sí? Por eso es necesario la estabilidad, y que no sea un ámbito, como suele ocurrir en otros, en donde cambian los gobiernos y cambian las personas. Luego, la forma y la relación de autonomía, creo que tiene que tener una autonomía relativa mayor que otras dependencias, pero bueno, es cuestión de discutir cuál es, ¿no? Pero creo que la característica particular es la expertise que tiene un ámbito de este tipo y que merece que los cuadros que estén ahí tengan cierta permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque además, incluso hasta en los cargos de conducción de eso. Que trasciendan los gobiernos. Absolutamente. Es indudablemente un organismo de alta sofisticación técnica. Exacto. No pueden estar los amigos de quien gobierna, salvo que sean súper expertos. Incluso, aunque sean técnicos especializados, pero
de mucho compromiso con... no, hay que buscar un cierto equilibrio, ¿sí? En general un directorio es mejor que un solo responsable, digamos. Hay que pensar en algo que además que conforme a la política en su totalidad, ¿no? Cargos Que todos concursables, cargos concursables, técnicos, y que en realidad es un organismo que aplica, como recién comentaste vos, estándares, acuerdos que no se toman ahí, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que deberían de alguna forma estar amparados ese trabajo por un acuerdo general que creo que debería ser una ley, ¿sí? El tema es ver cómo sancionar una ley con todos los acuerdos en este contexto, pero que deberían ser en todo caso los encargados de poder llevar adelante un acuerdo que esté plasmado en una normativa general. Buenísimo. Ahora vamos a otro tema que vamos a compartir todos, que creemos prioritario y que tenemos que poder abordarlo para lo que viene, que tiene que ver con la formación docente. Mario, ¿qué reforma, qué propuesta, qué es lo que se te viene a la cabeza, digamos, vinculado a la formación docente para poder hacerla mucho más, si se quiere, eficiente y que asegure la calidad en el sistema formador? A ver, yo suelo decir esto hace mucho tiempo y me parece que no resuena como me resuena a mí. A ver. La formación de un docente empieza en el jardín de infantes. Si un chico terminó la primaria que apenas sabe leer y escribir, terminó la secundaria que no comprende la mitad de las cosas que lee y elige para sus estudios superiores la carrera docente, es muy difícil que en los 4 años de profesorado se pueda compensar todo lo que no hizo antes. Y además creció en una institución donde vio los modelos de docentes que hoy en día están en ejercicio y que están a caballo entre la cultura de Gutenberg, la imprenta y el libro impreso, y la cultura digital y la inteligencia artificial, hacia donde esos chicos van. Así que es muy complejo. Después me parece que es muy compleja la formación de un docente y también, y junto a los dos temas, la capacitación de los docentes ya formados. Me parece que cuando nosotros decimos hay que capacitar a los docentes, hay que desagregar algunas cosas y surgen algunas preguntas la pregunta es fácil, las respuestas me parece que son difíciles. Digo, ¿qué quiere decir que hay que capacitar a los docentes? Gustavo es un excelente profesor de matemática. Hay que capacitar. ¿Qué hay que darle? Más matemática, más didáctica de la matemática, más capacidad de liderazgo, más comunicación, más aprender a trabajar en proyectos como es la nueva tendencia. Todo esto junto. Hay capacitadores para hacer esto. Toda esta es la complejidad, ¿no? Entonces, en la formación de un docente vos tenés el desarrollo de un saber específico, matemática, historia, geografía, o a lo mejor ahora con las tendencias nuevas, áreas más integradas, sociales, naturales, no lo sé, queda el interrogante. Tenés psicología del aprendizaje, tenés psicología evolutiva. Confluyen un montón de disciplinas que hay que articularlas en la construcción de un oficio, de una profesión. Yves Rocher, un francés, decía el oficio de enseñar, el enseñante, habla él. Bueno, hay la construcción de un oficio. Ahora, y cierro con esto para no extenderme demasiado. Voy a poner 2 ejemplos de primaria, del reciente, de la semana pasada, de nietitos míos. El profesor de educación física le suele todo el tiempo decir, los varones son tontos, las nenas son más vivas, todo el tiempo. El nene varón y mellizos, 1 y 1, ¿no? El nene varón llega a la casa, muy mal. Otro, en plena hora de calor, porque hablaban mucho, les apagó los ventiladores de techo. ¿Qué capacitación hace falta ahí? De todo lo que dije antes, ¿algo sirve? Yo creo que no. Cuando tomamos las escuelas, y vos, si no sos Diego está por ahí, que fue el primer protagonista del asunto. Entró Diego en mi oficina, blanco con un papel, y me dijo, tenemos la escuela, tenemos tomada, me llamó la directora de tal escuela de La Boca, nunca me acuerdo el número de la escuela. Y me dijo, tengo tomada la escuela, me van a descontar el presentismo. A esa directora, ¿qué capacitación hace falta brindarle? Entonces me parece que hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una personalidad a la cual además se le exige ejemplaridad,
porque está enseñando a jóvenes, a niños, que es muy compleja. Y bueno, son más preguntas que respuestas, como ves, las que puedo aportar. Mónica, agarrando un poco, digamos, esto que decía Mario del oficio de enseñar, ¿no? ¿Vos considerás que para poder asegurar, garantizar ese oficio de enseñar, hoy es necesario modificar la estructura del sistema formador? Sí, absolutamente. Pasa algo que es una deuda, que la ley lo establece, y es que las carreras de formación docente deberían pasar por procesos de acreditación. ¿Sí? Esto lo dice la Ley de Educación Superior. Esta es una deuda, todos están de acuerdo en que esto tiene que ser así, pero en la práctica no sucede. Asimismo, me parece que tenemos un problema. Hoy faltan docentes, ese es otro problema, además de la falta de la necesaria formación adecuada, ¿no? Bueno, es un concepto muy amplio, ahora si quieren después lo... Pero el tema tiene que ver con una falta de planificación de la oferta de formación, ¿sí? Hay institutos que tienen muy poquitos alumnos en las provincias, en algunas carreras que quizás no son las que se necesitan en ese entorno local. Entonces tiene que haber alguna mirada, yo creo que tiene que ser nacional, que empiece a pensar no solo en el cómo, sino en el qué se está ofreciendo y qué es lo que se necesita, y eventualmente ir abriendo y cerrando ofertas sin poner en riesgo los institutos, que en realidad los institutos tienen un rol muy importante para las localidades, pero hay que llenarlos de cosas que realmente sean relevantes. Creo que ahí una función es la formación continua. ¿Por qué la formación continua? Digo, yo creo que tiene que ser situada, claramente. ¿Por qué la formación continua tiene que estar solo en manos de los sindicatos? ¿Por qué no, mayoritariamente, por qué no podrían transformarse esos lugares como lugares de encuentro de los docentes de la localidad? Creo que se aprende mucho más intercambiando experiencias, ¿sí? Articulando escuelas en redes, nucleando a los directores, y ahí los institutos tienen un lugar muy importante. Entonces, es pensar ese rol de cada instituto en su lugar. Y creo que ahí hay una deuda importantísima. Bien interesante. Y que tiene que ver con lo estructural, ¿sí? Luego, bueno, la acreditación, que además ahí el Ministerio de Educación tiene una llave que nunca la usa, y es la validez nacional de los títulos. Entonces, aquellas carreras que logran la acreditación podrán tener la validez nacional de los títulos, y las que no deberán mejorar hasta lograrlo, ¿sí? O sea, ahí hay cuestiones de estructura. Y respecto de la formación, me parece que la formación es amplísima. Además de los niveles anteriores, la inicial es toda una batería de problemas y buscar soluciones, y la continua es otra. O sea, la formación en servicio, que creo que es muy fundamental, hay que pensarla de otra manera. Estos cursos masivos donde hay alguien que baja la información y el saber y las teorías, no funciona más. Hay que pensar otra forma y los docentes lo están pidiendo además. Gustavo, Mónica recién decía, ¿no? La falta de docentes. ¿Cómo pensás vos que se debiera abordar el problema preocupante de la falta de docentes hoy, que se ven no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país, por ahí de docentes de ciertas materias o cuestiones curriculares específicas, en ciencias, matemáticas, idiomas? ¿Qué se te ocurre como para poder abordar este problema que es preocupante y que creo que tiene que ver con las dos preguntas anteriores que le hacía a Mario y a Mónica, ¿no? De si es necesario modificar o repensar o cómo acompañamos de manera distinta al sistema formador? Yo, bueno, primero me voy a subir en el tren de Mario, que es un docente empieza a formarse cuando ingresa al sistema educativo. Me parece que su historia escolar tiene un impacto, ¿sí?, en su formación que es muy difícil de transformar durante la formación. Y me voy a subir en el segundo vagón cuando Mario nos dice, ojo, el 40% de los pibes de primaria, 46% en realidad a nivel nacional, en algunas jurisdicciones mucho más alto, terminan la primaria y los mandamos a una escuela secundaria obligatoria. Además, nosotros mismos nos hemos impuesto semejante desafío sin herramientas básicas de matemática. Entonces, la verdad es que empiezan
casi la mitad, en un aula de 30 pibes, 14, 13, tienen dificultades serias. Terminan esa secundaria y no me acuerdo exactamente cuándo fue el operativo Enseñar, 2017, ¿no? 2018, por ahí, 2018. El Enseñar fue un operativo que se tomó a los estudiantes de profesorado a punto de finalizar sus estudios como profesores de primaria o de secundaria. Nunca hablamos mucho de ese operativo, ¿no? No sé si por pudor, creo, a esta altura, pero el 40% los futuros docentes, que ahora están todos en ejercicio, porque estamos hablando de 2018, o sea, 5 años después, casi todo, no entendía lo que un texto, digamos, de nivel académico apropiado para eso, 40%. O sea, que el problema es grave también durante, o sea, y la verdad que en los últimos años hemos ido aumentando la cantidad de materias, de horas, de créditos, pasando el plan de estudio de 2 años y medio a 3, a 4, hoy el promedio en Ciudad de Buenos Aires, no sé, a nivel nacional, no debe ser muy diferente, son 7 años para que un maestro de primaria se reciba. Esas son las condiciones. Yo voy a poner algo, es mi idea y la experimenté, bienvenida, digamos, y la experimenté en un momento y casi que me pongo de pie, pero no me pongo de pie porque si no, la gente que está haciendo la producción y filmación se va a poner muy nerviosa, porque voy a salir de cuadro, pero yo sostengo que hay que recuperar algo que se llamó el MEB. ¿Y qué hacía el MEB? Mario lo sabe, creo que seguro. Empezaba la formación docente en 4º año de la escuela secundaria. Y un maestro fue la primera extensión, entre comillas, de la formación docente. 4º y 5º año de secundaria, 1º y 2º en el instituto formador. En realidad en el mismo instituto, en realidad en las escuelas normales. Yo creo que tomar a los pibes antes, asegurar, ¿sí?, un tránsito importante. Necesitamos docentes antes, la falencia es enorme y la experiencia que yo tengo con estudiantes de secundaria en el nivel universitario da cuenta de que los que eligen hacer eso son más eficientes. Y lo voy a decir en un plano que hace mucho tiempo está instalado, que es UBA 21. UBA 21 es un programa que permite a los chicos de 4º y 5º año de la escuela secundaria hacer las 6 materias del CBC, del primer año de la universidad. El porcentaje de aprobados de estudiantes de secundaria en relación con los graduados es mucho más alto, es más eficiente y es un sistema a distancia, ¿no? O sea, sin embargo, el rendimiento de esos pibes en esas materias, en hacer con muchas menos herramientas, se supone, porque empiezan a estudiar materias de nivel universitario sin las propias herramientas que supuestamente el secundario les da, y les va mejor. Ahí. Bueno, gracias. Sí. No, Gustavo incorporó una cosa muy interesante que yo le tenía en la cabeza. Hace muchos años atrás, trabajando en capacitación en una provincia norteña, que en ese entonces tenía 38 institutos de formación docente, me decían que muchos de ellos no tenían docentes con título terciario siquiera, no ya universitario, mucho menos doctorado. Entonces, digo, me parece que en un plan serio de mejora de la calidad de la formación hay que incorporar las nuevas tecnologías. Yo comparto, digo, a veces formulamos políticas desde lo que nos resulta deseable y no tenemos en cuenta el andarivel de lo que es posible con los elementos existentes. Entonces digo, no podemos llevar a cada uno de los 1.300 institutos que hay en el país, no importa cuántos exactamente, un poco más son, a los mejores. No alcanzan. Los mejores alcanzan. No hay. O no hay. No hay. Como dije al principio. No es que los podemos mudar. O no hay capacidad. ¿No? Entonces, Mario se va a vivir a hay que buscar otras alternativas. Hace años atrás leía, no me acuerdo el autor, los años pasan, de un expresidente de universidad norteamericana, que en un capítulo contaba que tantos estudiantes extranjeros que hablaban un dudoso inglés eran ayudantes de cátedra y en general terminaban reemplazando a los profesores. En el capítulo siguiente hablaba de las nuevas tecnologías, hace 20 años atrás, ¿no? La computación más elemental mirada de hoy. Entonces él se preguntaba, ¿cuánto falta para que los alumnos le golpeen la puerta al decano
y vengan a reclamar su título porque hicieron todas estas materias con este y este premio Nobel a distancia. Digo, Hoy en Harvard pasa. a mí me parece que hay que pensar un dispositivo que, además de la capacitación situada, que yo entiendo que es lo deseable y lo mejor, como planteaba Mónica, nos permita llegar con saberes de calidad, sofisticados, a todos los rincones, aprovechando las nuevas posibilidades tecnológicas. Estamos este 2023 cumpliendo 40 años del retorno de la democracia. La Argentina se ha marcado como una cuestión distintiva muchas veces con otros países de la región en tener un reconocimiento y avance vinculado a leyes que garantizan derechos, por supuesto en el medio con encuentros, desencuentros, crisis institucionales, sociales, económicas que todos conocemos y que han recorrido estos 40 años de vida democrática, y ahí, por supuesto, una nueva ley de educación nacional, una ley de financiamiento educativo, una ley de educación técnica, donde podemos decir, bueno, incluimos a mayor cantidad de chicos y chicas y jóvenes en el sistema, pero ahí me parece que lo que aparece es inclusión versus calidad, ¿no? Buenas leyes. O buenas leyes que pudieron incluir o pudieron garantizar en una mayor medida la permanencia o más allá, que hoy hay datos que nos alarman y nos preocupan, pero como que quedó o esa cuestión media dicotomómica entre inclusión y calidad, ¿no? Que volvía a esto que decíamos al principio, lo atamos con alambre o institucionalizamos la política del como sí o siga. Entonces, ahí entramos a esta cuestión que es el último tema que les había propuesto, el tema de los aprendizajes, ¿no? Y ahí, ¿qué política educativa se les ocurre para pensar, para proponer, para mejorar la calidad de los aprendizajes? Y en esto también ahí, en cómo nos interpela lo que hoy está sucediendo en un debate muy fuerte, la inteligencia artificial, cómo debatimos también la cuestión de la ética o la responsabilidad que genera los algoritmos y la inteligencia artificial, y cómo eso incide en el hecho de solamente de enseñar y aprender en cada una de nuestras escuelas. Voy a empezar por el comienzo de tu propuesta de recién, que tiene que ver con el balance de los 40 años de democracia. O sea, creo que sin dudas en estos 40 años pudimos participar, tenemos una sociedad mucho más abierta, democrática, que invita a la participación, pero hay una gran deuda que se fue profundizando y que tiene que ver con la pobreza, ¿sí? Y esto repercute claramente en el sistema educativo. Hablabas de América Latina, y Argentina relativamente fue perdiendo con ella misma, ¿no? su lugar dentro de una región en donde cada vez le ha dado más importancia a los aprendizajes. Entonces, creo que el balance no es positivo y no tiene que ver solo con la educación, pero desde la educación creo que sí es posible empezar a pensar hacia adelante. Yo creo que pensando en las propuestas de este año, de las próximas elecciones, tiene que haber algo claro, que es un para qué de la educación, ¿no? Y creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la tradicional, la de la democracia, y es formar sujetos con pensamiento crítico, autonomía, libertad de pensamiento. Fundamental. Esto que suena a un eslogan, hoy no sucede. Y la segunda es pensarlo para un país, que tiene que ser un país que uno lo imagina en desarrollo, en crecimiento, para lo cual se van a necesitar trabajadores calificados para esos lugares. Entonces, este tiene que ser el norte. Y en función de eso, creo que la política principal, que es la base de todo lo demás, es un fuerte y profundo plan de alfabetización escolar que empiece en la educación inicial y que focalice en esos primeros años, y obviamente que trate de atender a estos grupos que están terminando la primaria, incluso la secundaria, con esa deuda. O sea, creo que ahí tienen que ir todos los cañones para apuntar en los primeros meses del próximo gobierno a resolver. Toda la fuerza de la política educativa. Toda la fuerza de la política ahí,
¿sí? Digo, y no solo en ese primer ciclo, sino en todos los niveles que están siendo afectados por no haber cumplido esto en su momento. Y a partir de ahí empezar a pensar entonces cómo lograr esos dos objetivos, ¿no? El de sujetos con autonomía y el de trabajadores profesionales calificados para la sociedad que se viene. Ahí hay algo interesante en lo que plantea Mónica, y hoy simplemente lo voy a enunciar porque es un tema de especialistas y yo no lo soy, claro, que es el debate en torno a la lectoescritura. Venimos con una metodología de años en la Argentina que evidentemente ha fracasado. Y hoy en día hay un debate muy fuerte, de una corriente teórica que plantea otra alternativa distinta, que en parte es recuperar cuestiones de lo que fue nuestra infancia y nuestra forma de aprender a leer y escribir. Y yo por primera vez veo que estos debates académicos se están reflejando en las propuestas de formulación de políticas para los próximos gobiernos. Por ejemplo, en el documento de Juntos por el Cambio se incorpora esto. Pero de eso agregaba lo que planteó Mónica. Lo primero que sentí cuando hiciste tu planteo de 40 años de democracia fue simultáneamente emoción y tristeza. Emoción porque recordé lo que fue, el 83 y la gesta de Alfonsín, y tristeza por la realidad en la que nos encontramos 40 años después, realidad de la que hemos sido protagonistas. Digo, a mí me resuena mucho en mi cabeza. Y te agregaría, hay algo de corresponsabilidad. A mí, claro, bueno, por eso a mí me resuena mucho en mi cabeza que yo egresé de una escuela primaria y secundaria donde la escuela tenía un lugar en la sociedad, me dediqué la vida, o buena parte de la vida, a ese tema, y hoy esa situación se ha perdido. Es decir, estamos peor que cuando yo era alumno, habiéndome dedicado todo el tiempo a eso, inclusive habiendo tenido responsabilidades públicas y habiendo tenido gestiones con resultados muy mostrables, digo. Totalmente. Bueno. Así que digo, esas dos cuestiones me impactan. Voy a decir algo que a lo mejor no está a tono con la mesa. La democracia supone instituciones fuertes. Supone dirigencia política comprometida con la gente. Recuperar, así como queremos recuperar la lectoescritura de hace 50 o 60 años atrás, recuperar el concepto de bienestar general y bien común. Y no ser gobernados por una banda de vándalos que solo les interesa su interés personal. Si no podemos romper este esquema y recuperar una dirigencia política comprometida con el desarrollo de la sociedad y que está el bienestar de la sociedad por encima de su interés personal, la tarea va a ser muy difícil, si no imposible. Gustavo. No sé si... Una reflexión sobre esto que venimos conversando, sí, y después la última pregunta para... Me parece que claramente hemos perdido en términos significativos de aprendizajes, todas las pruebas estandarizadas, pero además lo que te relatan dentro de las aulas, o sea, no es que por un lado, digamos, la evaluación es mala y por donde lo mires te encontrás con este desastre. A ver, voy a poner un ejemplito que antes de ayer, hablando con una médica oftalmóloga, me dice, yo trabajo en Berazategui y hasta cuarto grado no puedo usar la tabla para evaluar la visión porque los chicos no reconocen las letras. Wow. No las palabras, las letras, y tiene al lado otra tabla con dibujitos. Con iconos. Bueno, digamos, aquí muy cerca, digamos, no estamos, no sé, en el Chaco, en la Patagonia, no, estamos aquí muy cerquita. La situación es muy comprometida en términos de aprendizaje. Lo que la escuela primaria garantizaba efectivamente antes, no lo hace, y como dice Moni, claro, cuando vos hacíamos, creo, la escuela primaria, el porcentaje de pobreza estaba en una cifra y bastante baja en una cifra, claro, entonces, digamos, mi familia pertenecía a los sectores más pobres, pero no estaba en tela de juicio la comida o el pago de la luz y el gas. Había otras cuestiones que no tuvimos el televisor primero, íbamos todos los del vecindario a la casa que tenía el primer televisor y nos juntábamos todos a ver algún programa. Así, pero
la situación hoy, el telón de fondo de la escuela es muy tremendo y se ha perdido el foco. La enseñanza hoy no es lo prioritario en la escuela. La inclusión se ha privilegiado, sin duda, ¿sí? Se ha puesto el foco allí. No es que estuviera mal, que incluyéramos Gustavo, cada vez más, pero, digamos, desatendiendo los aprendizajes y mucho. Pero además los hemos desatendido para todos. No es que hemos incluido a determinados sectores y hemos sido como más buenos, tolerantes, amistosos con las nuevas poblaciones. No, hemos perdido calidad en todas las escuelas. Déjame hacerte una pregunta fácil. Digo, vos decís, y comparto totalmente, que se ha perdido el foco en la enseñanza. Sí. ¿Vos crees, me imagino la respuesta, ¿vos crees que esto es por el contexto socioeconómico o crees porque realmente no se sabe bien qué y cómo enseñar? No. Las dos cosas. Hay una combinación de la sociedad que no ve claramente que estudiar, aprender, esforzarse sea una respuesta posible, visible en el futuro para que salir de determinada situación y ascender socialmente. Eso no lo ve. Y luego hay una política, ¿sí?, que te diría casi generalizada, donde se baja línea vinculada, pase. Sí. Algunas provincias eso es, digamos, ya... Yo les diría que no solamente está en debate lo de inclusión versus calidad, sino que creo, Gustavo, esto último que vos decías, creo que se ha instaurado una cultura de cierta lógica del poder en contra de lo que era en algún momento y estaba instituido en la Argentina, que era el esfuerzo y la cuestión del mérito, ¿no? Sí. Entonces, para terminar... Sí. Porque lo pensé cuando hiciste la primera intervención, esta cuestión entre inclusión y calidad. Si uno mira la historia, cada vez que los sistemas educativos tuvieron expansiones grandes, importantes, por políticas en distintos países, hubo es casi como inevitable, un descenso de la calidad. Pero hay políticas que piensan, registran esto, generan propuestas para superarlo y en un tiempo se recupera. Eso acá estuvo ausente y tenemos que hacerlo muy presente. Y lo importante es que se puede mejorar. Claro. A ver, de los operativos se ve. Perú, un país que en principio, a ver, comparado con Argentina en términos de sus recursos, su Producto Bruto Interno, digamos, no está por encima. Ha cambiado de presidente no sé cuántas veces, 6 veces creo en los últimos años. O sea, la institucionalidad no es que está consolidada en términos democráticos. Sigue siendo una democracia, por supuesto, pero con muchas interrupciones. Sin embargo, esa sube. El rendimiento es ascendente. Paulatino, pero es ascendente. Cada vez estamos más lejos. Nosotros en una curva descendente, ellos en una curva ascendente. Yo voy a agregar una cosa más, disculpa, capaz que le estamos sacando del libreto. No, se hablaba de quizás este tema de la inclusión por sobre la calidad. Y creo que hay algo que quizás no estuvo todavía en la mesa, y es que hay cierta, yo lo llamo cultura de la resignación, ¿sí? Tampoco para decir que todo el mundo ya no le importa, ¿no? Y creo que en los docentes esto se ve muy claro. Seguramente hay muchos docentes con unas ganas de hacer cosas que cree que ya no puede, ¿sí? Además de enseñar tiene que comprar la comida para sus alumnos, o sea, porque no hay un Estado que complemente la función docente en la escuela. O sea, hay cierta cultura de, ya esto es así, no se puede, yo no puedo, no se va a poder hasta que no suceda algo, y que eso es lo que es difícil romper. Y creo que además de esta ruptura necesaria, no es solo con políticas, no es solo con más dinero, sino, creo yo, con un cambio en la narrativa. Un cambio en la narrativa de quien va a gobernar en el próximo periodo, en donde realmente pueda convencer a la gente que con la educación se sale. Nadie hace las cosas si no está convencido de hacerlas. Entonces, poder salir de ese fango, ¿no? De ese lugar donde todo el mundo cree que es imposible
Y esto se hace con una nueva narrativa. Y creo que tiene que ser parte de la agenda del próximo gobierno. Sí, yo coincido 100% con vos, Mónica, y creo que esto que hablabas, que decías, ¿no? La cultura de la resignación, sumada con esta cuestión de cierta cultura del poder, creo que lo tenemos que asociar a esto, ¿no? A lo que decía Mario y que compartíamos, la pérdida de ejemplaridad y la pérdida de instituciones fuertes. Que por supuesto hay un montón de familias, de docentes que sortean, intentan día a día, todo el tiempo correrse de esos obstáculos o de esta cultura que se ha instaurado en la Argentina. Así que comparto 100% con lo que decís. Y para finalizar, a ver, ustedes ven conveniente, digamos, ¿se les viene alguna idea o propuesta vinculada a repensar nuevos formatos para las trayectorias educativas, y eso cómo a su vez también lo vinculamos con el mundo del trabajo desde lo que son los sistemas jurisdiccionales? El que quiera, damos en la última pregunta. Hay una discusión de fondo ahí y tiene que ver, bueno, claramente creo que la idea del trabajo tiene que estar presente a lo largo de toda la formación, ¿sí? La idea, la importancia. Pero yo tengo mis dudas respecto a cuándo incorporar a lo largo de la educación obligatoria esta orientación hacia el trabajo, cuando todavía no podemos enseñarles a leer y a escribir en el secundario, ¿no? O sea, yo tengo ahí una duda y por eso me parece que esa ligazón de la educación con el trabajo, si bien tiene que estar presente de manera general, es clave un momento y es en la educación postsecundaria, ¿sí? Ahí el sistema educativo algo tiene que hacer en esa gran masa de jóvenes entre 18 y 29 años, población económicamente activa, 1,5 millones por los últimos datos que tenía, que no estudia ni trabaja. Hay algo hay que hacer, ¿sí? Sobre todo pensando que esa población es la que se supone que va a sostener a toda la sociedad, generar la riqueza en los próximos años a los jubilados y a los jóvenes y a los niños. Entonces, bueno, ahí tiene que haber políticas muy concretas de formación profesional, postsecundaria, certificada, no largas carreras, cosas que además que estén vinculadas con los desarrollos locales, con las economías emergentes que empiezan a padecer y que necesitan mano de obra calificada, y ahí de esa cantidad las mujeres ocupan un lugar importantísimo. 900.000 de los últimos datos que tengo son mujeres. Entonces hay que pensar nuevas formas de formación. Creo que la clave está en ese postsecundario. Y obviamente a toda esta gente que incluso no tenga el secundario completo hay que dárselo, y por supuesto estoy en contra de pensar en soluciones rápidas como los planes fines, etcétera, que lo único que hacen es repartir certificados. Hay que pensar en manera más compleja. Volvemos al cómo sí. Exacto. Mario, Gustavo. A ver, aquí no voy a acordar con Mónica. Yo creo que hay que reestructurar la escuela secundaria, hay que dinamitarla, podría decirlo así, para que quede claro. Creo que hay que romper, digamos, el ADN de la escuela secundaria. Gradualidad, hay que romperla. La repitencia no tiene ningún sentido. Aquello que se aprobó y hay que seguir adelante. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Digo que no. Hay que romper la anualidad. Digamos, este sistema escolar que empieza en marzo y termina en diciembre o en marzo del año siguiente, como único formato, como única posibilidad de trayectoria. Materias optativas. Y hay que romper la obligatoriedad. Es decir, a partir del primer año, elijo 2 materias, 3, de las 6 que tengo, no de las 12 o 13, porque si más materias cuatrimestrales, más cortas, más intensivas, con menos docentes, no visitadores médicos como yo lo llamo, ¿viste? Que entran y salen de las aulas, y electividad, y eso sí, claramente eso implica un cambio cultural en términos de que los adolescentes van a tener en ese formato que tomar decisiones, porque cuando vos elegís, te tenés que hacer responsable. En principio termina la pregunta es de ¿por qué me haces estudiar esto? Termina la pregunta porque vos qué hiciste y te metiste en esta libertad aula. Con responsabilidad. Exactamente. Viniste a mi aula de matemática, yo te enseño matemáticas, no me jodas con que a qué venís. Y el para qué sirve dependerá de los adolescentes. Yo creo que, así como tienen libertades para un montón de cosas, una de ellas
votar a los 16, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, pero la tienen como posibilidad, deben tener la posibilidad de elegir su trayectoria escolar. Gustavo, te hago una pregunta, perdón. ¿No crees que sí hay algunos troncos que tienen que ser Hay obligatorios? un núcleo común. Yo creo que tiene que haber un Lengua. núcleo común, lengua y Lengua. matemática. No, Matemática, yo soy especialista en matemáticas, te digo, matemáticas. Los logaritmos no le van a servir a nadie. No. Salvo. Digo, Pero por para supuesto. análisis más, digamos, de Sí, más bueno, para la complejo, vida, ¿Sabes para la cuál vida. es? ¿Sabes Resolver cuál es? algún tipo de Mira, problema. un viejo matemático muy importante me dijo, mira, porque yo le preguntaba, ¿qué se necesita para ir a la universidad? ¿Sí? O sea, ¿qué herramientas? La regla de tres simple. Vos mandame un pibe que termine el secundario con regla de tres simple. No, yo en la universidad lo liquido. Déjame la palabra un Mario. segundo. No, porque justo. Hace muchos años que yo vengo sosteniendo que la matemática en el secundario obligatoria es excesiva. Absolutamente. ¿Para qué que va a ser psicólogo, historiador? Digo, Empleado de comercio, Sí, operario en una estudiar. empresa que hace robótica. Suelo poner este ejemplo intuitivo, ¿no? Vayamos a un lugar de concurrencia masiva de clase media hacia arriba y tomemos tabla de tres simple. Nadie. A ver cuánta Ah, gente. sí, va. O sea, no ¿cuánta- seas tan malo, pero es cierto. Bueno, pero este es un yo Sí. creo que tiene de que haber- hecho, una cosa más, las pruebas estandarizadas, si vos analizás los problemas de las No, pruebas no. estandarizadas, me parece que para un poquito más, las de quinto año. Sí, bueno, Me pero, parece que perdón, para esta pero charla alcanza hay con- elementos, leer una tabla, leer un gráfico, de No la lo vida. enseña solo la matemática. Bueno, pero Quiero a decir, eso me refiero, digo. La ciencia. Bueno, pero bueno. Está bien, pero no tiene por qué ser siempre matemática. No, bueno, puede pero ser física, tiene que haber química, un núcleo común. Me alegra mucho escucharte, Gustavo, en general, pero en este punto también. claro. No, yo creo que tiene que haber un núcleo núcleo común, Sí. pero después tiene que haber mucha Yo creo que tiene que ser una pirámide invertida. A libertad. medida que avanzo, no, estamos libertad que el chico va tomando en función también de lo que el día de mañana quiere ser. y no restrictivo, ¿eh? Es decir, porque en algunos países, en Europa, vos podés hacer eso. En realidad no es tanto que vos podés, sino que el cuerpo docente te va diciendo, mira, vos matemática, la verdad, te cuesta mucho. Anda para la historia, que Este a vos te viene recorrido bien, ¿no? social. Anda por este Ahora, recorrido. ¿qué es lo que pasa? Sociales, Que comunicación. esa trayectoria después te limita el ingreso a la universidad. O sea, si vos fuiste por el lado de historia, no quieras seguir ingeniería. Ingeniero, claro. Bueno, a mí no me parece eso. Vos hacés tu trayectoria. Después querés ser ingeniero, bueno, vas a tener que arremangarte y estudiar matemática, o el que hizo el lado de la ciencia y quiere ser historiador, y bueno, flaco, te va a faltar un montón. Yo creo que es la única manera de garantizar, Y uno de los- una palabra está muy Vamos. grande, de tener Listo. más posibilidad de tener Listo. más pibes. Listo. Yo creo que en la escuela estamos secundaria. de acuerdo, pero quizás en el tamaño de ese core, de ese núcleo De esa común, gradualidad. ahí es donde podemos tener diferencias. Mario, sí. No, porque quiero terminar con tu pregunta inicial. Digo, yo creo que hay que... A ver, empiezo de otra manera. Yo creo que toda educación es educación para el trabajo. Toda educación es educación para el trabajo. Es distinto la educación para el trabajo que formar para un puesto de trabajo. Claro. ¿No? Enseñar a pensar es educar para el trabajo. ¿no? Elementalmente. En un famoso informe de los norteamericanos de hace 30, 35 años, por ahí Mónica se acuerda mejor que yo, se llamaba Una nación en riesgo. Una de las cosas que decían es, tenemos los mejores ingenieros que no saben hacer un informe. ¿No? Entonces digo, bueno, así que creo que es muy importante que los adolescentes se vinculen a alguna actividad del mundo productivo, que haya una noción de lo que es el mundo Exacto. productivo, el mundo de los negocios, el mundo del desarrollo, el mundo del tiene muy mala prensa la palabra emprender. Pero digo, el señor al que le llevo el coche para que me lo arregle es un emprendedor que puso un taller mecánico. Es donde voy a comprar el pan, es un señor que un día decidió comprar un horno y amasar y hacer pan, es un emprendedor. ¿no? La vida crece con los emprendedores. Algunos terminan siendo Bill Gates, digamos, pero bueno, esa es otra historia, ese es otro capítulo. Bien. Bueno, Pero no, tenemos una cuestión pendiente. En números grandes, la mitad de los chicos de la Argentina no terminan el secundario. Sí, no terminaron el año pasado, ni el anterior, ni en los últimos 15 años. Hay una población inmensa que no terminó el secundario. No solo que no terminó el secundario, que tampoco está capacitada para trabajar. La política educativa no debiera ser solo una política para el sistema escolar. Tiene que ser una política para la sociedad.
no es un programa para el ministro de Educación, tiene que ser un programa para el conjunto de la sociedad. Y acá hay que encontrar respuestas de formación profesional, capacitación laboral, para los que ni estudian ni trabajan y están, a lo mejor en este momento, caminando acá a 100 metros, haciendo marchas y piquetes. Agradecerles muy especialmente esta invitación a Diálogos que Enseñan. Como les decía al principio, queremos que sea un espacio para poder interferir y meternos en la conversación pública, pero también para generar debate, donde podamos encontrar las coincidencias, pero que también podamos trabajar sobre las diferencias, digamos, porque creo que es el espíritu que estamos pensando para este ciclo, que sea polifónico. Y agradecerles también porque hoy no es común que paremos la pelota y sentarnos a poder dialogar y reflexionar. No está siendo común en la Argentina, pero también muchas veces cuesta en que esto sea común en una política que todos nosotros, los que estamos acá sentados, consideramos central, como es la educación. Así que muy agradecidos nosotros por haber aceptado la invitación a este ciclo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mil gracias. No, Pero ya está, pueden hacer lo que quieran.